La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Mariana Campos. Ella es coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Mariana, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola Juan, hola Marcela, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio. Y bueno, para que compartas con nuestros radioescuchas sobre la presentación de este micrositio, la caja negra, que permite saber cuánto y en qué gastó recursos públicos el gobierno federal. Si pudieras ampliar la información al respecto y cuál es la importancia de esta caja negra para incentivar, motivar y promover la participación ciudadana y que conozca cómo va nuestro país en materia de recursos públicos. Pues sí, mira, fíjate que como ustedes ya saben y hemos presentado en otras ocasiones en su programa, pues nosotros en México tenemos un presupuesto gubernamental que se aprueba cada año. Sin embargo, pues el que se termina ejerciendo es diferente. Y en este sentido, por eso le llamamos la caja negra, porque realmente el gobierno no nos comparte sus planes a futuro en términos de gasto, de ejercicio de recursos, y este presupuesto más bien lo vamos conociendo conforme el gobierno lo va ejerciendo y nos va enterando. El año pasado fue el máximo histórico entre la diferencia del aprobado y ejercido, cerca de 500,000 millones de pesos adicionales, que pues nos parece que se gastan con una regulación, la verdad, que sigue permitiendo la discrecionalidad, ¿no?, en la asignación de estos recursos. Por darte un ejemplo, en publicidad gubernamental se te aprueban alrededor de 1,000 millones de pesos y termina gastando cerca de 8,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, y bueno, pues en cambio vemos, por ejemplo, la Secretaría de Salud Federal con un presupuesto, el año pasado se le recortaron precisamente casi 8,000 millones de pesos de su presupuesto. Con este presupuesto, pues se aportan recursos al Seguro Popular, se aportan recursos también para la operación de hospitales de alta especialidad. Entonces, creemos que muchas de estas asignaciones no necesariamente van a beneficiar a los ciudadanos, por lo cual México Evalúa construye este micrositio y lo que pretende es compartir con estudiantes, ciudadanos, periodistas, hasta con las propias autoridades, evidencia, ¿no?, gráficas e indicadores que nos permitan entender de una manera más pronta y expedita en qué estatus están las finanzas públicas, los ingresos, gastos, la deuda. Ahora, Mariana, la caja negra permitirá saber cuánto y en qué gastó recursos públicos el gobierno federal, cuánto dinero recaudó, el estado de la deuda pública y el monto de presuntos daños al erario pendientes de aclarar. Toda esa información, ¿de dónde provendrá? Esa información viene del propio gobierno. Hay que decirlo y hay que reconocerlo también. La Secretaría de Hacienda en esta administración ha hecho un importante avance en términos de la cantidad de información que nos provee. Se publica ya una base de datos de la cuenta pública, se publican bases de datos de los informes trimestrales. Sin embargo, bueno, pues para procesar esa información se requiere mucho tiempo y a veces se requiere un equipo especializado que no todo ciudadano y periodista puede tener, por lo cual nuestro valor agregado está en presentar esta información en formatos visuales que te ocupen menos tiempo, digamos que los periodistas o los estudiantes o quienes estén interesados en esto ocupen menos tiempo en la recopilación y en el procesamiento de estos datos y ya puedan ver la información, por ejemplo, de series de tiempo, es decir, datos de varios años de cómo ha evolucionado alguna variable del presupuesto, como puede ser la deuda, pero no solo eso, sino comparado con lo que se aprobó en cada año y cuáles eran los programas y las estimaciones que había hecho el gobierno en esos momentos, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes ver datos juntos que de otra manera tendrías que buscar en distintas bases de datos y en distintos documentos.
Uh-huh. Mariana, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Para preguntarte en relación a qué se hace en otros países en función de los presupuestos que finalmente sabemos bien, pues muchas de las veces no se respetan o se acortan o se incrementan a arbitrio y a criterio, pero además sin transparencia alguna en función de las obras o las acciones, las decisiones que van tomando los gobiernos. ¿Qué sí se hace en otros países y qué no estamos haciendo nosotros? Muy bien, creo que esa es una pregunta clave. Lo que sucede, Marcela, pues es que en un país democrático quien lleva mano de autorizar gastos y todo es el Congreso. Incluso ese es el diseño que nuestra propia Carta Magna, nuestra Constitución establece para el Estado mexicano. La Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de la Federación. Y lo que sucede es que durante el ejercicio la Cámara también tiene que tener ciertas atribuciones para poder poner límites en cuanto al uso de ingresos adicionales durante el ejercicio, ¿no? Y en el caso de México no tenemos planteados mecanismos y límites para, por un lado, promover que se presenten presupuestos realistas, es decir, generalmente lo que hace la Federación es que te presenta un presupuesto de ingresos más bajo de lo que ella va a recibir, de lo que sabe que va a recibir, y entonces se generan ingresos excedentes que ya entran en un tratamiento especial para que sean los propios ejecutores de gasto y no el Congreso quienes asignen estos recursos. Entonces, por ejemplo, tú puedes motivar que el gobierno no presente presupuestos poco realistas. Un ejemplo sería que los ingresos, que cuando tú tengas déficit planteados en tu presupuesto, que el gobierno destine los ingresos excedentes a pagar deuda o a reducir el déficit, ¿no? Ese es un ejemplo. Eso incluso ya es una medida que la Secretaría de Hacienda estableció en su iniciativa de ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios y que fue aprobada por el Congreso Federal. Entonces ese mecanismo se conoce como una buena práctica. Ya está instaurado en México, pero no para la Federación, sino para las entidades federativas y municipios. Uh-huh. Otro tratamiento que, por ejemplo, hay en Brasil es que haya un límite al uso de ingresos excedentes directamente. Es decir, que el gobierno no puede gastar más de cierto monto sin ir a solicitar de nuevo permiso al Congreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay, digamos, estos mecanismos legales que nos están haciendo falta en la regulación y algunos otros incluso para proteger la calidad del gasto público durante el ejercicio de los recursos, porque puede pasar y suele pasar en México que se reduce la cantidad de recursos que van a la infraestructura y se pueden premiar otras partidas, por ejemplo, de gasto de operación, de, como estamos diciendo hace un ratito, de publicidad gubernamental. Entonces, lo que tú buscas es que en el ejercicio se mantenga el gasto en sus parámetros, pero que además se preserve la calidad del gasto. Uh-huh. Yo recuerdo, y que precisamente por eso se les empezó a llamar virreyes a los gobernadores, cuando tenían pues un presupuesto bastante generoso, porque los excedentes de lo que significaba el petróleo en este país iban directo a las arcas estatales, pero además los podían manejar este recurso sin criterio alguno de por medio de parte de la Federación, sino ellos lo distribuían y lo gastaban exactamente como querían. Preocupa mucho ahora, Mariana, que también estamos viendo como la parte contraria, el subejercicio en algunos rubros, y entonces a veces no se justifica, pero también preocupa que sean las auditorías superiores de los estados las encargadas de velar porque realmente los presupuestos y el ejercicio de los mismos, es decir, la concreción de las acciones de los presupuestos se lleven a cabo. Bueno, eso yo creo que es de las preocupaciones más profundas que tenemos en México Evalúa, porque como yo les digo, o sea, nuestra Constitución y el diseño del Estado mexicano está puesto, digamos, para que los congresos hagan un papel muy activo y sean un contrapeso activo de la discusión fiscal, tanto en la Federación como en los estados. Por ejemplo, son los congresos los que tienen la facultad de aprobar el endeudamiento, ¿no? Y lo que hemos visto en la práctica es que no están
no se está cumpliendo este presupuesto. O sea, los congresos no están revisando bien los presupuestos, están aprobando con cheques en blanco a la Federación y a los estados endeudamiento, que además otra cosa, el endeudamiento en México, y está planteado así desde la Constitución, no puede utilizarse para cualquier fin. El endeudamiento no puede utilizarse para que la nómina incremente, que por ejemplo es el caso de Coahuila, en donde, bueno, tuvimos un incremento bestial del endeudamiento en los últimos 20 años, pero que además tuvimos un incremento también poco sostenible del gasto en nómina. Entonces, pues, y no es que haya crecido de manera consistente la inversión en el estado de Coahuila, ¿no? Entonces, lo que vemos es que los congresos no están revisando los presupuestos, no están cuestionando a los gobiernos sobre cuál es el fin que van a financiar con la deuda, es decir, qué programas y proyectos productivos, ¿no? Y se está usando a diestra y siniestra. Entonces, es muy preocupante que tengamos planteado un diseño bajo supuestos que no se están cumpliendo en la realidad, y nosotros por eso proponemos que en el caso federal, en el caso estatal, ya varios mecanismos se han ahorita puesto con la ley de disciplina financiera, que bueno, van bastante lento en su implementación, pero ahí va. Uh-huh. Ahora, y, sí. Perdón, no, adelante Mariana, por favor. No, y bueno, entonces nada más decir que entonces tendríamos que que en la realidad los congresos no están haciendo el papel que tienen que hacer, y tenemos que tener mecanismos que sustituyan de alguna manera en el corto plazo esta labor para no enfrentar riesgos de endeudamiento, como ya lo vimos que se han materializado en muchos lados de México, mientras les damos el desarrollo, desarrollamos nuestro Congreso en términos de capacidades técnicas y de facultades. Uh-huh. Lo que te iba a comentar es que ¿no crees que tendrá que reglamentarse de una forma más puntual y sobre todo observar que se respete esta nueva regla en términos de que los gobiernos no metan a el rubro de ramos generales todo lo que quieran y todo lo que puedan? Así es, tenemos que tener, y tenemos también que tener mecanismos que promuevan el cumplimiento a partir de incentivos, ¿no? Y que requieran quizás también, Marcela, menos vigilancia y depender menos de las sanciones, dado que lamentablemente en nuestro estado, pues esto de las sanciones es algo bien difícil de que sea efectivo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso estatal, pues tenemos, la pregunta es, hemos regulado mucho la oferta, la demanda de crédito, ¿no? Es lo que sucede con la ley de disciplina financiera. Y si estás en un nivel como el que ahorita está Coahuila, que tiene el semáforo rojo, pues no deben endeudarse más. Bueno, ¿qué pasa si le siguen aprobando deuda y el Congreso no respeta la ley, no? Pues bueno, se va a una sanción, sí, pero esas sanciones, ¿cuándo se van a cumplir? Eso. Entonces, aquí la propuesta es, ¿por qué no tocamos también la oferta de crédito? Es decir, ¿por qué no nos preguntamos cuál es el incentivo para que un sistema financiero, un banco, le siga prestando dinero a un gobierno que prácticamente está insolvente? Uh-huh. ¿No? O sea, uh-huh. ¿qué es el banco no está reconociendo los riesgos? Y la realidad es que lo que pasa es que la Federación respalda muchas de estas deudas. Entonces el banco no presta en función del riesgo financiero que realmente representa el Estado, sino pues está protegido por la Federación. Entonces dice, bueno, pues el Estado es insolvente, pero pues ya me pagará la Federación, ¿no? Entonces, sí. Hay otros países que han decidido generar incentivos también a la oferta de crédito y ser mucho más estrictos en sus esquemas de respaldo y de garantía, ¿no? Entonces, pues son decisiones de fondo y son reflexiones que hay que hacer, repito, en un estado en donde los poderes no están funcionando como se cree y se debería. Uh-huh. Estamos charlando con Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, Evalúa. Mariana,
ya se comentó ya en esta mesa cómo año con año el Congreso aprueba un presupuesto distinto al que termina por ejercerse. En algunos casos hay sobre ejercicios, es decir, se gasta muchísimo más de lo que se presupuestó. En otros casos, por el contrario, se gasta mucho menos, pero no se sabe a dónde va ese dinero. La caja negra, ¿qué objetivo tendrá más allá de darle información a la ciudadanía de a dónde va ese presupuesto, de qué se gastó de más, de cuánto dinero se recaudó, del estado de la deuda y de los presuntos daños al erario pendientes de aclarar? Y te lo pregunto porque tal parece que en este país el hecho de que haya información no cambia la situación. Sabemos de corruptelas, sabemos de desvíos de recursos, pero la impunidad permea. Así es. Bueno, mira, pues yo creo que sí es necesario empoderar poco a poco a nuestros ciudadanos para que eventualmente esa impunidad vaya disminuyendo, ¿no? Sí creo que lamentablemente la discusión fiscal es uno de los temas más exclusivos para ciertos grupos y élites, ¿no? Es un tema muy técnico, es un tema con el cual todo el mundo se asusta porque es abstracto y pues sí requiere de cierto entendimiento de asuntos específicos y técnicos. Pero yo sí creo que esta discusión la tenemos que ampliar a más personas. O sea, México Evalúa, por un lado, quiere involucrar a más sectores de la sociedad en esta discusión. Queremos pasar de que la discusión sea a ver quién recopila los datos y a ver si tu dato es el bueno o el mío, sino queremos pasar a que la discusión sea sí, estamos muy endeudados, sí, hay signos de insolvencia en algunos gobiernos y qué vamos a hacer con esto, ¿no? Hay que elevar tanto el número de involucrados en la discusión como el tono y la profundidad de esta discusión. Y sí creo yo que esto eventualmente, y es lo que se ha visto también en otros países que también enfrentan muchos problemas, empieza a generar una cierta presión. Hay que decir, por ejemplo, que ahorita estamos en un momento además clave, Juan. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el año pasado, pues las calificadoras de valores amenazaron con disminuir la calificación de la deuda soberana de México, lo cual tendría repercusiones importantes en el costo de financiamiento de los gobiernos, incluidos los estatales, porque pues precisamente como la Federación garantiza las deudas estatales, pues a todos les tocaría parejo. Y eso pues no va a ayudar a la de por sí ya presionada situación financiera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto, por otro lado tenemos a un presidente en el vecino país del norte que no nos ha puesto la situación más fácil, sino todo lo contrario. Entonces, hay fuertes presiones para que en el caso de la Federación haya más disciplina presupuestaria. Pero por el otro lado tenemos enormes retos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el próximo año ya no vamos, parece ser, a contar con remanentes del Banco de México para que nos, digamos, como salvavidas de las finanzas públicas, que en estos últimos 2 años nos han ayudado bastante a las presiones financieras, y además vamos a estar de cara a la elección de 2018, ¿no? Entonces, en este momento el gobierno federal está presentando un superávit en los primeros 5 meses del año, algo que no se había visto en varios años, y queremos cuidar este superávit, queremos que en este momento clave de toma de decisiones, donde enfrentamos factores que promueven el gasto y otros que motiven la disciplina, vayamos en un buen cauce, ¿no? Entonces yo creo que vamos a poder estar presentes en esta discusión de manera constante. O sea, generalmente las cosas se nos platican ya mucho tiempo después, ¿no? No, es que fíjate que sucedió que el año pasado, ¿no? Ahora vamos a poder todos estar en esta discusión de manera más puntual. ¿Cómo va mes a mes este balance presupuestario? Excelente, pues bienvenida a la Caja Negra e invitar al auditorio a que la consulte en mexicoevalúa.org, incluso puede meterse a cualquier buscador, la Caja Negra México Evalúa, y hay una gran cantidad de información muy importante que los ciudadanos debemos tener. Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias, buen día.